¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a DPC en la sede alterna de la Cámara de Diputados, allá en Iztacalco. Ni más ni menos que se ha aprobado en lo general, como ya se esperaba, tampoco es que sea una sorpresa, la reforma al Poder Judicial que quería el presidente Andrés Manuel López Obrador, que Mario Delgado, el dirigente de Morena, le pidió a los legisladores le regalaran antes de irse al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí está mi colega Ivonne Melgar. Como nadie conoce el Poder Legislativo y como nadie ha estado pendiente desde anoche de lo que ha venido sucediendo en esta sede alterna. Ivonne, entiendo que ya comenzó nuevamente, ya retomaron las actividades, los legisladores que se han trasladado a este deportivo y están ahora aprobando, discutiendo las reservas, Ivonne. Así es, queridísimo Nacho Lozano, estamos esperando el último sonido del tintero, porque el tintero emblemático, necesario, imprescindible, se trajo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro para que sonara cada vez que se tiene que iniciar la sesión, concluir la sesión y cantar la votación. Y estamos quizás a 1 hora, 2 horas a lo sumo, para que ya se decrete que ha sido aprobada. En lo general, eso ocurrió hace 4 horas, pero falta en lo particular esta reforma al Poder Judicial, que de acuerdo con morenistas y sus aliados, es el inicio de un nuevo modelo que será ejemplar y admirado en el mundo para que los juzgadores tengan legitimidad y sensibilidad social. Y de acuerdo con la oposición, que hoy sintió el rigor de la supermayoría gobernante, al reunir solo 135 votos entre el PAN, el PRI y MC, Nacho, pues habló de un punto de inflexión, de un punto de no retorno en el inicio de la destrucción, dijeron, de la división de poderes y de del debilitamiento de la impartición de justicia, que perdería autonomía, independencia, y hablaron también de la politización de la misma. Pero consumatum est, mi querido Nacho Lozano, y hay ya por el momento 3 reservas, es decir, 3 modificaciones que van a tener futuro, que le estarían pues agregando diferentes asuntos al decreto, a la propuesta original del presidente López Obrador enviada el 5 de febrero a la Cámara de Diputados, y que tienen que ver con subrayar la inclusión de juezas y jueces para que se subraye la paridad de género. Y otra muy importante, dulcifica de alguna manera el candado que obligará a magistrados de circuito y a jueces de distrito a no poder ejercer como abogados en el mismo distrito o circuito donde impartieron como juzgadores durante 2 años, pero sí podrán hacerlo en otros lugares diferentes de la República y pasados 2 años en todo el territorio. Y una más que es relevante porque es una especie de liquidación, de indemnización para aquellos magistrados y jueces que no quieran ir a las urnas o que yendo a las urnas no logren mantenerse en el cargo por no obtener los votos requeridos. Estos magistrados y estos jueces van a recibir 3 meses de salario, 20 días de sueldo por cada año trabajado y dice la reserva las prestaciones de ley. ¿Cuáles son esas? Incluye las tan criticadas que hasta ahora ha dicho la 4T que son privilegios, no lo sabemos, eso ya será cuestión de la ley secundaria. Pero consumatum est, el Poder Judicial, tal como lo conocemos, empieza a ser relevado en junio de 2025 con elecciones de voto popular organizadas por el INE, mi querido Nacho. Un par de preguntas, Ivonne. La primera, hablabas de este voto de la oposición, 135 en contra, y que efectivamente en esta madrugada por primera vez ejerce el régimen, ejerce Morena y aliados la supermayoría, ejerce esta mayoría calificada, Ivonne, pues testimonial la oposición, testimonial las protestas de los trabajadores, testimoniales incluso también las protestas de los estudiantes. Ivonne, ahora sí que no despeinaron a la iniciativa. No, porque en términos de ley, la mayoría calificada se logra con 3
con 2/3 partes de los asistentes al Pleno. Y si tienes entre Morena, PT y Partido Verde 359 votos, nada que decir frente a ello. Nada que decir, pues esta superrepresentación, a algunos les pareció que no era correspondiente a la Constitución, otros alegaron con razón que siempre se había aplicado la misma fórmula, pero la supermayoría está, es constitucional, como ya lo decretó el Tribunal Electoral, y pues hoy por primera vez se sintió el rigor numérico, pero también cualitativo. Totalmente. Y en sus porras y en sus arengas. Que ahorita las vamos a ver, ahora las vamos a revisar. Una última pregunta, Ivonne, ¿qué viene? Entiendo que hoy están haciendo lo que nos estabas describiendo como parte de las actividades a esta hora de la mañana, 8:04. Después, ¿qué viene? Pasa al Senado, ¿no? En el Senado ya la están esperando, la van a cantar. Si hay sesión la van a cantar, van a decir ya vino de la Cámara de Diputados y de manera inmediata tiene que pasar a puntos constitucionales y a revisión en comisiones. Esto puede ser muy rápido, de todas maneras, de acuerdo a lo que se ha declarado, se va a respetar el debido proceso, entonces se tiene que aprobar el dictamen en comisiones y después dejar pasar una primera lectura y en una segunda ocasión, en una segunda sesión, aprobarla en el Pleno del Senado, donde les falta un solo voto. Y después a los congresos estatales. Bueno, veremos qué es lo que ocurre, Ivonne. Muchísimas gracias. Regreso contigo en cuanto me lo indiques. Tú mandas aquí. Qué privilegio tenerte en la pantalla. Gracias. Y a propósito de lo que decía Ivonne Melgar, durante la madrugada de hoy los diputados aprobaron en lo general la reforma judicial. Y fue en esta sala de armas del Deportivo Magdalena Mixhuca, en Iztacalco, la sede alterna que eligieron luego de no poder entrar a San Lázaro. Ayer aquí estuvimos transmitiendo en vivo con Ricardo Vitela los jaloneos, los bloqueos, los argumentos de los trabajadores del Poder Judicial que cerraron los accesos. Después de 12 horas de debate, 12 horas. ¿Cuándo habías visto, Cristian, que alguien que recién llega a trabajar, Rivas? Bueno, 12 horas seguidas sin quejarse, e incluso toda la madrugada. Eso es amor al puesto, eso es amor al pueblo, eso es amor al encargo de la patria, ¿no? De que nadie se está quejando. Oiga, nada más van a comer atole, tamalitos y unos tacos de guisado. Sí, no importa, todo sea por nuestro pueblo mexicano. Ve nomás, 359 votos a favor. Son los nuevos héroes de la patria, la nueva mayoría oficialista, los héroes, las heroínas de la patria, Morena, PT y Partido Verde Ecologista. 0 abstenciones, 135 votos testimoniales. Hay nomás 6 malditas rondas de posicionamiento en donde 72 legisladores expusieron sus argumentos a favor y en contra. Imagínate tú la flojera, Rodrigo. Con razón muchos andaban ahí jeteando. Con razón muchos fueron allá fotografiados mientras dormían. A las 3:13 de la mañana pasó la votación, fue de viva voz, porque acuérdense que están en la sede alterna, no tienen la tecnología. Miren nada más, ahí tenemos algunos diputados, mira, siendo héroes a la patria. Shh, no lo va. Tranquilo, que está durmiendo el diputado. ¿Te acuerdas de Chabelo cuando los papás ahí jugaban en la escalera esta móvil? ¿Qué? ¿Vas a querer ruido o vas a querer silencio, cuate? ¡Silencio, diputado! Cállense que está el diputado. ¡Órale, cuate! Duró 1 hora la recolección de votos, así los enfrentamientos entre los integrantes de las diversas fuerzas políticas. Por favor, disfrútenlo. Sin poder judicial, ¿qué te va a parar? Estamos presentes aquí los diputados de la República. Se emitieron 359 votos en pro, 0 abstenciones y 135 votos en contra. La reforma que proponemos no es fruto ni del capricho, ni tampoco de la revancha o del dogmatismo político. Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Ni siquiera conocen la reforma. Miren, compañeras y compañeros, que se inscriba, que se inaugure un muro de la vergüenza. Pero que quede clarito que la minoría
no nos va a imponer las condiciones para hacer nuestro trabajo. A ver, no se calienten, hermanitos, porque quién sabe en qué termine esto. Es una reforma que viola los principios de independencia judicial. Ministra Norma Piña, es usted una desalmada. Un pelotón de fusilamiento nunca pasa a la historia. La impartición de justicia saldrá a subasta. Habrá un mercado para comprar jueces de consigna. Ayer a mediodía supimos que la diputada federal ministra en retiro Olga Sánchez Cordero fue hospitalizada y por ese motivo no participó en la discusión de la reforma al Poder Judicial. Lo publicó en X, dijo que su ingreso a un hospital fue por recomendación de su cardiólogo. Sabemos que ella criticó esta reforma judicial. Ayer no se presentó en esta sede alterna. Ojalá y se recupere pronto. Dijo que en virtud de la cirugía de corazón abierto que tuvo hace tiempo, simple y sencillamente le recomendaron mantenerse en el hospital. Ojalá y se recupere pronto Olga Sánchez Cordero, pero no estuvo, obviamente, votando el dictamen. Y después de avalarlo, en lo general, los diputados han iniciado la discusión, ya nos lo decía Ivonne Melgar, de 700 reservas con las que integrantes de diversas bancadas buscan modificar la reforma. Modificarla de a poquito, tampoco es que crea que tanto. La verdadera modificación va a venir después, a lo mejor en el 2025, cuando se den cuenta que nadie va a salir a votar, cuando se den cuenta que lo que están votando hoy simple y sencillamente no lo debieron de haber votado y entonces ahí se va a corregir. Pero como parte del proceso legislativo de este 2024, hoy mismo el documento pasará al Senado, donde el régimen, el oficialismo, solo necesita un voto. ¿Ustedes creen que no lo tienen? Tenemos el dinero para pagar eso, hermano. Solo hace falta un voto. Y hay muchos en el Senado, mira, que están así de haciéndoles agua a la boca. Ay, ojalá y me llame a mí Adán Augusto. Ojalá y me... No, imagínate que están esperando el depósito o ya les cayó. Ya les cayó para conseguir el voto y así reunir la mayoría calificada y lograr el cambio constitucional que usted y que muchos han pedido. Lo exigieron el 2 de junio, según dice Morena. Ayer, horas antes de la sesión alterna de los diputados, en un hecho inédito y por una votación de 8 contra 3. Esto es histórico también, ¿eh? Nunca habíamos visto una corte así de fracturada. Nunca. El Pleno de la Suprema Corte aprobó sumarse al paro de labores indefinido del Poder Judicial de la Federación en rechazo a la reforma judicial. Repito, 8 contra 3. Esa es la división. Y luego hubo un comunicado. Las ministras que votaron en contra del paro, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, aseguraron que las y los servidores públicos tienen la imprescindible encomienda y obligación de impartir y garantizar el acceso a la justicia de todo el pueblo mexicano. Por lo que se manifestaron de manera enérgica en contra del paro, de la suspensión de labores. Y luego hubo otra comunicación donde incluso se habló de amenazas, de rispideces entre los ministros. Histórico lo que estamos viendo en la Suprema Corte. Ahora, ayer yo se los anuncié aquí. El embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, iba a dar una conferencia después de que el noviazgo con México se puso en pausa. Después de que, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempo, déjame digerir esto, déjame respirar, déjame por favor pensarlo. Déjame, por favor, pensar. Y una semana, ayer el presidente estaba celebrando, ¿no, Cristian? Ya llevamos una semana, no han dicho nada en Canadá, no han dicho nada en Estados Unidos. Qué bueno. Pues ayer terminó la pausa. Ayer, después de esta ríspida relación diplomática entre México, Estados Unidos y Canadá, luego de que el presidente López Obrador expresara su preocupación por sus opiniones sobre la reforma judicial, ayer, Ken Salazar dijo esto. Mire, seguimos trabajando. Yo comunico muchísimo con el gobierno de México y lo seguiré haciendo. La vida diaria, la vida que afecta a nuestros pueblos, lo trabajamos todos los días sin cesar. Eso lo trabajamos mucho. Y desde la embajada, Salazar advirtió que si la reforma judicial no se hace bien, pues ya se hizo. Pues ya se hizo, embajador.
No sé si ya escuchó a Ivonne Melgar. ¡Ya se hizo! Dañará la relación entre México y los Estados Unidos. Si no se hace en manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nomás como embajador. Eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para México y Estados Unidos. Entonces lo que puedo decir es que hay muchísima preocupación. O sea, en resumen, lo que dijo el embajador, digo, para que no nos hagamos bolas, en resumen, son gringaderas. Lo que están haciendo con la reforma judicial son gringaderas. 3, oye, pues esto puede poner en riesgo la relación entre México y Estados Unidos, los intereses de México y Estados Unidos. ¿Cómo le respondes, niño? De todos modos, ni visa tengo. De todos modos, no me han querido dar la visa en la embajada, ¿no? Dice el niño, de todos modos ya me dieron cita y no me la dieron. De todos modos ni hablo inglés, dice el niño. ¿No? Imagínate, quería what is in the nation. What his name is for. ¿No? Imagínate, lo queríamos llevar a Disneylandia y ahora el único mouse que conoce es el de la computadora. El pasado 22 de agosto, luego de que el embajador Salazar se pronunciara en contra de la reforma judicial, en particular de la elección de jueces, la presidenta electa Claudia Sheinbaum respondió en redes sociales. ¿Se acuerdan de ese tuit? En 43 de los 50 estados de la Unión Americana se eligen jueces por voto popular. Y todos, ¿qué? ¿En dónde? O sea, ¿cómo? ¿No? Bueno, pues ayer Ken Salazar le respondió nuevamente a la presidenta. No hay ningún juez a nivel nacional, ninguno, en los Estados Unidos donde hay elección. Esos son los jueces federales. Ahí no se elige ningún juez. Donde se eligen los jueces, en algunos estados, son al nivel estatal, pero son pocos. Las protestas no faltaron. Hasta las inmediaciones de Ciudad Deportiva llegó un grupo de estudiantes de distintas universidades para protestar contra la reforma al Poder Judicial. Los inconformes bloquearon por varias horas la circulación en viaducto en ambos sentidos. Ahí está el encontronazo de los... Ricardo, ¿cuál es la situación y sobre todo la afectación al transporte público? Porque nuestra gente, sí, ahí los diputados, sí se quieren quedar con el Poder Judicial, sí, lo que sea, yo tengo que ir a trabajar. ¿Cómo le voy a hacer para ir a trabajar? ¿Qué transporte público alrededor va a funcionar para mí? ¿Va a estar dispuesto para mí? ¿Y cuál no, Ricardo? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, aquí afuera de la sala de armas, esta sede alterna de la Cámara de Diputados, sobre el Río de la Piedad, no hay manifestantes. Ha llegado ya un dispositivo por parte de elementos de la Policía de Tránsito y sigo resguardado a la puerta 6 de esta principal zona de la Ciudad Deportiva. Vamos a hablar del transporte público, Nacho. Efectivamente, la línea del Metrobús que corre en este punto, que da el servicio hacia Pantitlán, pues definitivamente dijeron que no iban a proporcionar el servicio en esta zona, esto por medidas de seguridad. Lo que está funcionando es la línea del trolebús, parte de la zona del velódromo hacia el metro Pantitlán. Sí hemos observado los autobuses de este sistema de transporte eléctrico que están circulando en ambos sentidos de esta principal avenida aquí al oriente de la ciudad. En caso de que la gente quiera utilizar el metro para llegar hacia Pantitlán, las líneas idóneas es la número 5 y la número 1. Evítense utilizar la 9 porque obviamente no hay función. Y la línea 4 van a hacer muchos transbordos, entonces les recomendamos utilizar la línea 5 y la línea 1 para evitarse muchos conflictos vehiculares, mi estimado Nacho, en cuestión del transporte. Observamos algunos microbuses que vienen de diferentes partes a esta zona de la colonia Ignacio Zaragoza, pero principalmente lo que está funcionando más es el trolebús y el metro para la gente que se va a desplazar a esta área. El tráfico, bueno, pues ya lo estamos viendo en las imágenes de Iván Brand, se empieza a complicar un poco a la hora habitual, las personas que van a la calzada Ignacio Zaragoza y el personal de tránsito que ya se encuentra en este punto, en donde ya van a hacer los dispositivos para empezar a agilizar la vialidad en esta zona afectada. Por fortuna no hay manifestantes, no se descarta que haya más tarde, pero hasta el momento la puerta 6 de la sala de armas se encuentra
totalmente tranquila en estos momentos, mi estimado Nacho. Gracias, Ricardo Vitela, desde las inmediaciones de esta sede alterna. El ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, y Mariana Campos de México Evalúa alertaron que la reforma al Poder Judicial no aborda mecanismos de protección contra los trabajadores del organismo ni atiende las debilidades del sistema que facilitan que sean agredidos. Según sus registros, en México se estima que al menos 21% de los jueces y 52% de los actuarios de dicha institución han sufrido ataques que van desde extorsiones y persecuciones intimidatorias hasta amenazas de muerte o lesiones que, en algunos casos, también van dirigidas contra sus familiares. Otro reto al que deben enfrentarse es la falta de información, y es que no existe un conteo total de los ataques o amenazas que han recibido, sino solo de aquellos donde el personal pidió alguna medida de protección. Debido a esto, no es posible saber con exactitud cuántos homicidios han ocurrido contra este gremio. Pero ojo, una revisión hemerográfica arrojó que entre 2012 y 2023, a nivel estatal, murieron 6 actuarios y 15 juzgadores, mientras que a nivel federal fallecieron 2 jueces. Los agresores suelen ser las partes involucradas en un juicio, la persona imputada o alguien cercano a ella, además de grupos de la delincuencia organizada y el propio Estado, ya sean fiscalías o titulares del Poder Ejecutivo, federal o local. Además, del 1 de enero del año pasado al 17 de enero de este año, se identificaron 167 señalamientos en contra del órgano, de los cuales 98% consistieron en declaraciones públicas. Y de este total, 88% fueron comentarios hechos por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 8. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, atención, en los Estados Unidos, atención, iniciará una investigación contra las marcas de comercio electrónico Shein y Temu, debido a que en ambos sitios web se venden, cito, productos mortales para bebés y niños pequeños. Termino la cita. En los últimos años, estas marcas han ganado gran popularidad por los precios bajos que ofrecen. En Corea del Sur, funcionarios de Seúl realizaron inspecciones semanales de los artículos vendidos y encontraron que, por ejemplo, los zapatos de Shein contenían niveles altos de talatos, productos químicos utilizados para hacer los plásticos pues más flexibles. También se detectó formaldehído, un químico comúnmente utilizado en productos de construcción para el hogar, que en cantidades excesivas podría comprometer la salud. Más noticias. La presidenta del DIF de San Andrés Calpan, Puebla, Adela Guadalupe, fue asesinada sobre la autopista México-Puebla. Recibió varios disparos cuando viajaba en su auto a la altura del municipio de Santa Rita, Tlahuapan. La Fiscalía del Estado ya investiga si se trató de un ataque directo o un probable intento de robo. Tras 9 meses de intervención, concluyeron los trabajos de renivelación de la línea B del metro que corre de Ciudad Azteca a Buenavista. En el tramo que va de San Lázaro a Oceanía se corrigieron problemas de hundimiento diferencial del suelo, así como de desgaste del sistema de vías, lo que permitirá reducir el tiempo de espera en andenes. El abogado del candidato opositor venezolano Edmundo González reveló a la prensa que su cliente no se ha planteado la posibilidad de pedir asilo en alguna embajada, pese a la orden de captura en su contra, como parte de una investigación tras la elección presidencial. Un tribunal especializado en terrorismo señaló a González Urrutia por delitos relacionados con el rechazo de los resultados electorales en Venezuela. Del clima para el día de hoy, miércoles, atención, noroeste, noreste y parte del occidente. Gracias por vernos en Aguascalientes, Chihuahua, Los Cabos y en Monclova. Hoy llueve en Ciudad Victoria, en la capital de Nuevo León, y en Ciudad Valles, ahí en San Luis Potosí. Aquí les dejo el pilón donde salió. Una tragedia. Por una selfie murió una turista mexicana, 51 años de edad. Cayó de un risco, un acantilado, 30 metros de altura en Barcelona, España. Intentó tomarse una fotografía en una zona de acceso restringido en el castillo de Tossa de Mar el pasado 2 de septiembre. Hoy tenemos la confirmación de esta muerte. Ahí está, por quererlo presumir,
por quererlo subir a redes sociales esta tragedia. Murió. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país informó que a través de la policía local, España notificó a México del fallecimiento de esta paisana, por lo que de inmediato se iniciaron los protocolos de atención a los familiares de la víctima. Nuestro más sentido pésame. Además, lamentaron el fallecimiento y envió a sus familiares sus condolencias. 8:40, Raúl Flores, estás en Chalco, en el Estado de México. ¿Qué tienes, Raúl? ¿Qué tal, mi querido Nacho? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al auditorio de Pisa y Corre. Nos encontramos en la Colonia Culturas de México, donde ya vamos a poder ver que en este momento, con las imágenes de mi compañero Julio Montes, que ya los elementos de la Marina Armada de México están preparando los alimentos que serán llevados a casa por casa a partir de la 1 de la tarde en un tiempo récord, porque nos comentaban que como son comidas calientes, precisamente se tiene que mover rápido para entregarse a los ciudadanos y de esta manera evitar que se descompongan. Y es más, ahorita te vamos a enseñar algo, mi querido Nacho. Esto es lo que casi no se está viendo de esta gran labor que está haciendo Plan Marina, de la Secretaría de Marina Armada de México, el Ejército Mexicano y también de la Guardia Nacional. Estas son las plantas potabilizadoras. Aquí vienen los ciudadanos con sus garrafones limpios, claro, para surtirse del agua potable en el caso de que no tengan tanto una planta potabilizadora de la Armada de México, del Ejército Mexicano, pero también entramos en esta parte, la atención médica, y nos estaban comentando que por lo menos, mi querido Nacho, de 40 a 50 consultas médicas se están dando diariamente, y hay que destacar algo muy importante. Son consultas médicas, todos estos servicios son gratuitos, no se tiene que pagar nada absolutamente, y aquí pueden venir, y estamos viendo que incluso a los propios elementos de la Marina Armada de México se tienen que precisamente pues están medicando, porque nos estaban comentando que hay algo que son las infecciones precisamente, y esa es la parte precisamente, mi querido Nacho, que no se está viendo, esa parte de la ayuda a la población civil, y hay que destacar importante, ya por lo menos están bajando en algunas calles el nivel del agua, pero todavía seguimos en esta contingencia. Gracias, te agradezco mucho el reporte. Los contagios por picaduras del mosco portador del dengue continúan. Incluso, señora, señor, tengan mucho cuidado, porque las cifras ya superan las que se registraron el año pasado. México registra 128 muertes por dengue y 41.923 contagios en 28 estados. La Secretaría de Salud Federal detalló en su último informe que solo en una semana sumaron más de 4.500 casos confirmados. Esta enfermedad se transmite por la picadura de un mosco, portador del virus. La que pica es la hembra y la podemos identificar porque, pues bueno, tiene su cuerpo negro y tiene rayitas color blanco. Necesita la sangre humana, la sangre de los humanos, para poder completar su ciclo de reproducción. 5 entidades, entre ellas Guerrero, Morelos y Jalisco, son las que suman más casos confirmados. No acumular agua, ¿por qué? Porque bueno, a la mosquita le gusta colocar sus huevecillos en cualquier recipiente. Incluso se han encontrado desde una tapita de refresco hasta un tambo, una cubeta, hacer limpiezas comunitarias, porque muchas veces en mi casa puedo sí hacer una buena limpieza, pero a lo mejor a los alrededores hay objetos que acumulen agua. También es importante estar atentos a cualquier síntoma. La fiebre, que es uno de los primeros síntomas que podemos presentar, dolor de cabeza, dolor atrás de nuestros ojos, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con los síntomas de alarma. Por ejemplo, si empiezo a notar lo que son hemorragias, mucho vómito constante, dolor abdominal, diarrea. Esta enfermedad puede convertirse en un problema de salud grave, por lo que es importante no automedicarse y acudir con un especialista de la salud. En nuestro país, Morelos es el estado con más muertes, le sigue Guerrero y Veracruz. Es siempre acudir al médico para poder, estar conscientes de que es un caso positivo, ¿no?, de dengue, y la otra es poderle dar esas indicaciones médicas como el reposo, la hidratación y lo que el médico considere. Para DPC, Pili Telles.
¿Qué tal, mi estimado Nacho? Muy buenos días. Para informarte precisamente, ya que estábamos hablando del dengue, que aquí en Nuevo León el número de casos se incrementó en más de un 55% en los últimos días, y es que de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología, en Nuevo León los casos subieron de 1,000 a 1,595 en la última semana, de acuerdo al reporte que están dando. La semana 33 fueron 1,000 casos, mientras que la semana 34 ya se registran 1,595 casos, lo que se ha incrementado aquí en Nuevo León en lo que va del año. Es por eso que las autoridades están exhortando a la ciudadanía a cuidarse, limpiar sus domicilios, evitar los cacharros, que la acumulación de agua en los trastes de los animalitos, en los floreros, en muchas partes, para evitar que se siga propagando este virus. Y es que recordemos de que ya se han implementado algunas campañas de fumigación por las autoridades, pero los casos siguen en aumento, Nacho. Gracias, Porfirio, por el reporte de Nuevo León. Me voy a Jalisco contigo. Gracias. Este es el pronóstico del tiempo para el centro, sur y sureste del país. Máximas y mínimas. Hoy llueve en Acapulco, en Morelia y también en Veracruz. Pausa y regreso. Un oficio fuera de lo común. Si de México se trata para festejar, nos pintamos solos. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Muy buen, Gilberto, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿todavía soplas o no? Sí, claro. A ver, cuéntame, ¿qué tanto traes? Pues traemos la bandera para el Día del Grito, adornar bonitas nuestras calles, nuestras casas, para demostrar que somos mexicanos. Y sobre todo, todo lo que traemos es hecho aquí en México, no viene de China ni de algún otro lado. Aunque pareces chino, viéndote bien. Pues son los rasgos. ¿Desde cuándo se dedican a vender? Yo desde que tengo memoria, desde chica, desde que como 8 años más o menos, empezábamos a salir fuera de México, aquí. O sea, de hecho casi no veníamos a México, veníamos más, íbamos a Monterrey, Guadalajara. Pero ya con los niños, pues ahorita nos dedicamos más aquí en México. ¿Qué se siente vender una tradición mexicana y que todo el mundo queremos siempre adornos para cotorrear y eso? Pues se siente padre, la verdad muy orgullosa. Y en su cama tienen así como una colcha de bandera y ahí crearon a Iker. Así es, así es. Y aparte de la bandera, ¿qué traes? Traemos reiletes, traemos los bigotes, traemos el histricolor para dar el grito, bien mexicanos, traemos los sombreros. Traemos los adornos también para los carros, que no nada más sea en las casas, que donde quiera que voltee uno, sepa que hay un mexicano. ¿Tú sí te aventarías tal cual niño héroe con la bandera o qué? Pues no tanto, pero sí, pero sí de un tabicón sí nos aventamos. ¿Y todavía soplas? Claro, mira. A ver. Y gira que gira, vuelta y da vuelta. Llévele. Llévele. Si ven a vendedores caminando con las banderas, cómprenle, porque hay que mantener esa bonita tradición de adornar nuestras casas y demostrar que los mexicanos somos chingones. Eso es todo. Por eso regresamos al Foro de Pisa. Y corre. A ver, córrele, pero a tocar. El 28 de agosto pasado entró en vigor la reforma para limitar el incremento de las rentas en la Ciudad de México. Solo se podrá incrementar el precio de alquiler de un departamento, de una casa u otro tipo de vivienda en el porcentaje equivalente a la inflación del año anterior. Antes se permitía que el aumento fuera hasta de un 10% cada año. La tasa de inflación anual más reciente es de 5.16%. Ojo, si usted, por ejemplo, paga 10,000 pesos mensuales de renta y piensa renovar su contrato, para este nuevo acuerdo su casero tendría que aumentar el precio en un 5.16%, que es lo equivalente, ¿no?, a la inflación. Es decir, terminaría pagando 10,516 pesos. Otros cambios son la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento de autorización inmediata que estará a cargo del gobierno local. Además, los arrendadores tendrán un plazo de hasta 90 días para registrar los convenios. Esta información no será pública y los datos personales también serán resguardados, en teoría. La implementación de este mecanismo se va a desarrollar por la Agencia Digital de Innovación Pública en un plazo no mayor de 30 días a partir de la entrada en vigor de las reformas, que sería a finales de diciembre, según los plazos establecidos en el mismo decreto. El registro no solo busca regular el aumento de rentas
que no sean manchados, que no cobren más de la inflación. Busca proteger a los inquilinos, protegerla a usted, a su familia, frente a prácticas abusivas que se han vuelto comunes en algunas zonas de la ciudad, como pedir hasta 3 meses de anticipo, exigir que el inquilino pague una póliza jurídica y en algunos casos hasta piden una carta de antecedentes no penales. Carolina Lomas está con nosotros y justo todo este tema se relaciona directamente con la gentrificación en diversas zonas de la capital que ha desplazado a cientos de familias y elevado los precios de las rentas. ¿No es así, Caro? Así es, muy buenos días, Nacho. Bueno, fui a la alcaldía Cuauhtémoc, que es el lugar que tiene el mayor número de rentas temporales, para ver cómo es que el fenómeno de la gentrificación pues ha afectado a sus vecinos. Ya se creen dueños los extranjeros de aquí, como si ya ellos, como por su casa, y te ven así como bicho raro y digo, no, ¿cómo? Si yo soy la que vivo aquí. Vivir aquí en la Condesa, carísimo. En las colonias Condesa, Roma y Polanco, en la Ciudad de México, hay 10 veces más viviendas para corto plazo que permanentes, es decir, casas o departamentos que pertenecen a un esquema parecido al de la plataforma Airbnb y que, en la mayoría de los casos, son usados por extranjeros. Otras alcaldías que tienen un alto número de residencias temporales son Gustavo Amadero, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Benito Juárez. Definitivamente, está extremadamente agringado. Este modelo de negocio resulta tan atractivo porque genera 3 veces más ingresos que lo que deja un alquiler convencional. El más caro que he visto es un departamento de 2 pisos. Está en 120,000 pesos al mes. Departamentos que cuestan 52,000 pesos. Pues ahorita el que vi hizo 45 y no está mal. El precio promedio por noche en la muy turística colonia Hipódromo Condesa, tomando de referencia una vivienda para máximo 5 personas, sale en 3,527 pesos. Si hacemos cuentas y lo multiplicamos por 30 días, que es el plazo que abarca una renta convencional, nos da un total de 105,810 pesos al mes. No, es mucho, no. No es ni lo que gano casi en un año, o sea, no. Pero es una ridiculez. O sea, eso ni en Estados Unidos lo estás pagando, creo. Esta situación ha obligado a que familias que llevaban décadas viviendo en esta zona se vean obligadas a desalojar sus hogares y optar por lugares mucho más económicos, pero también más alejados del transporte público, los centros de trabajo y los servicios en general. Al menos 20,000 hogares de ingresos bajos por falta de una opción de vivienda accesible son expulsados anualmente de la Ciudad de México. Sin embargo, esas personas siguen trasladándose a las alcaldías centrales de la ciudad. No, nosotros vivimos por Santa Fe. De aquí hasta allá, no habiendo tráfico, unos 40 minutos. ¿Y con tráfico? Y con tráfico 1 hora y media. Pues ya no podemos pagar una renta aquí. Nos tenemos que ir a los estados ya más lejos. El crecimiento de la vivienda de uso temporal pasó de 22,122 en el 2000 a 71,780 en 2020, un crecimiento del 324%. Mientras que, hace 4 años, en la colonia Roma había 342 locales como carnicerías, pollerías, dulcerías y abarrotes. Ahora, solo quedan 148. Pues más que nada investigar, ¿no? Porque a final de cuentas hay mucha gente que no paga ni impuestos, vienen muchos extranjeros a vivir aquí ya de sus pensiones. Siento que sí deberíamos de ponerlos un poquito más estrictos como lo hace Estados Unidos con las personas que entran y salen del país. Para DPC, Carolina Lomas. A propósito del tema, Nacho, toda esta discusión planteó la pregunta de qué podemos hacer cuando tenemos un arrendador abusivo que sube el precio de la renta sin avisar o por encima del tope marcado por la ley. Hablé con un experto y esto me dijo. El subir la renta sin previo aviso, por supuesto, constituye una causal de rescisión de contrato. ¿Y qué se tiene que hacer? Conseguir a tu abogado, vas a los juzgados civiles e inicias una controversia de arrendamiento, en donde van a mandar a traer al dueño y van a ver si es legal o no aquel incremento que él pretende hacerte. En caso de no llegar a un acuerdo, pues se puede disolver aquel contrato.
Hasta aquí la información, Nacho, que tengas un excelente día. Igualmente tú, Caro, qué buena historia, qué buenos datos. Ojalá y le sirva, señora, señor. 9 de la mañana con 3 minutos. El hijo del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue interceptado por hombres armados en un tramo de la carretera Aldama-Soto La Marina. A través de X responsabilizó al gobernador del estado, Américo Villarreal, de cualquier acción que dañe a su familia. Más noticias. Estudiantes, amigos y familiares de Diego Ignacio Paz, el joven de 22 años que fue presuntamente asesinado por policías municipales de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en un operativo de alcoholímetro, se manifestaron en el Palacio Municipal para exigir justicia por el caso. Por su parte, la Fiscalía del Estado informó que ya se detuvo a un segundo policía implicado. La Secretaría de Marina realizó este martes el pase de revista de su contingente que participará en el tradicional desfile militar conmemorativo del 214 aniversario del inicio de la independencia de México. En una ceremonia, la CEMAR mostró la preparación de su personal y equipo que formará parte del evento cívico-militar. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reveló que las peticiones de asilo registraron en agosto un deceso de casi 60% respecto al mismo mes del año pasado, al pasar de 12.496 a 5.425 solicitudes. Una de las principales razones de la disminución es la tardanza en los trámites de más de 6 meses, por lo que prefieren seguir su camino hacia Estados Unidos de manera irregular. Avanzan los trabajos para llevar a cabo la segunda edición de la Cumbre Imagen BBVA 2024 Sostenibilidad, presentada por Jack este próximo jueves 5 de septiembre, en el que representantes de diversas industrias comprometidas con la sostenibilidad del planeta dialogarán en torno a temas como energías renovables, reciclaje y gestión de residuos. La cumbre se llevará a cabo en las instalaciones de Ciudad Imagen y será transmitida en vivo por Imagen Radio 90.5 y a través de TV abierta por Multicast, en el 3.4 de cadena nacional y streaming por YouTube. Se registró caos vial por transportistas que protestan en Bogotá y otras ciudades de Colombia contra el encarecimiento del diésel decretado por el gobierno. Decenas de camiones estacionados en las principales vías de acceso a la capital provocaron severo tráfico y afectaron las rutas de autobús y de recolección de basura. Comultiva presenta. ¿Recibiste una transferencia bancaria por error a tu cuenta? Cuidado, disponer de ese dinero podría tener consecuencias legales. La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha emitido una serie de recomendaciones para este tipo de casos. Mantén la calma. Por ningún motivo dispongas del dinero. Contacta a tu banco de inmediato para informar la situación. La institución financiera se encargará de coordinar cómo y cuándo se devolverán los fondos al remitente. No devolver una transferencia realizada por error podría generar una acusación por los delitos de enriquecimiento ilícito o fraude. Banco Multiva presentó. Bueno, pues tenemos información de último momento. Los diputados comenzaron ya la votación en lo particular de la reforma al Poder Judicial y justamente ahí está mi colega Jimena Mejía. Jimena, ¿me escuchas? Hola Nacho, buenos días. Ya estamos a unos minutos de que se apruebe ya en lo particular esta reforma al Poder Judicial después de 18 horas de debate durante la madrugada. A las 3 de la mañana se había aprobado ya en lo general esta reforma presidencial formada al Poder Judicial y fue un debate muy rígido de diferentes argumentos en donde se señala que la mayoría parlamentaria de Morena, PT y Partido Verde Ecologista pues se pusieron y van a lograr pues ya aprobar esta reforma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador en este paquete de 20 iniciativas el pasado 5 de febrero. Ya estamos a unas cuantas filas para que se apruebe y se materialice por parte de la Cámara de Diputados esta mayoría calificada para aprobarla y se turnará al Senado de la República, Nacho. Muy bien, gracias por el informe. Por favor, esté pendiente de los espacios informativos de Grupo Imagen, tanto en web, tanto en radio como en televisión. Cristal Mendívil al mediodía le tendrá el recuento, por supuesto, de lo que vote la Cámara de Diputados en esta sede alterna y, por supuesto, Ciro Gómez Leiva en la noche con la crónica mejor contada, como nadie, de lo que
es el día de hoy, está siendo este miércoles y cómo termine por la noche. El presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional ya habló del tema. Pues es parte de un proceso de transformación, de cambio, que siempre genera inconformidad, reacciones. De ahí viene, repito, la palabra, el término reaccionario. Es que cuando hay una acción transformadora, pues hay una reacción. Entonces hay un grupo que se opone a la reforma del Poder Judicial y no tienen ningún fundamento, ni moral, ni legal, ni político. Más noticias. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó su calendario de actividades. Habrá 31 sesiones ordinarias y 4 solemnes. La primera será el 19 de septiembre, en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, mientras que el 5 de octubre se realizará la cuarta sesión para tomarle protesta a la jefa de gobierno electa, Clara Brugada. Desde en la colonia Polanco 5, sección de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, manifestantes señalaron a Juan Eduardo N. como el presunto conductor del Porsche que fue abandonado en la demarcación tras impactar a una camioneta donde viajaba una familia el pasado 22 de agosto. Dicho sujeto sería el hijo del abogado de Emilio Lozoya. Los inconformes exigieron que se haga cargo de las afectaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, estará de visita en México a finales de septiembre para despedirse del jefe del Ejecutivo y estar presente en la toma de posesión como presidenta constitucional de Claudia Sheinbaum Pardo. Viene a platicar y ya se queda. Ya, la verdad es para despedirnos. Van a venir también otros presidentes. La presidenta. Conoce las noticias.